Este grupo se interna en un hospital psiquiátrico abandonado para investigar presencias paranormales. Sin embargo, aunque piensan que no pasará nada y tendrán que inventar fenómenos para su programa, pronto notan que lo que esconde el lugar es bastante real. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, Fenómeno Siniestro. El productor ejecutivo Jerry Hartfield, quien se enfocaba en la realización de realities, recibió una cinta por correo. Al verla, se dio cuenta de que era uno de los episodios de un nuevo programa titulado Fenómeno Siniestro. En la grabación se podía ver al creador, un hombre llamado Lance Preston. Él, junto a su grupo, se encargaba de ir a sitios embrujados y captar todos los fenómenos que allí encontraban. La realización del programa se desarrolló sin problemas. Incluso Jerry se encontraba feliz por los resultados. Entonces llegó el sexto episodio. Lo que verán a continuación no es una película, es el montaje de más de 70 horas de la última grabación de Lance Preston y su equipo. Todo lo que aparecerá a continuación permanecerá en el más profundo misterio. Lance y su equipo se encontraban en el hospital psiquiátrico Collingwood para comprobar si en verdad era uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Se contaba que esta institución llegó a albergar a más de 80,000 pacientes. En 1963 cerró sus puertas y a partir de ese momento se reportaron todo tipo de apariciones de fantasmas y eventos paranormales. En esa ocasión, los integrantes de Fenómeno Siniestro se encerraron durante toda la noche en el psiquiátrico abandonado con la idea de grabar a los seres del más allá. Para darle un poco más de verosimilitud a su búsqueda, Lance, antes de encerrarse en el psiquiátrico, entrevistó a diferentes expertos y testigos de los fenómenos paranormales que allí habían sucedido. Uno de ellos le contó la historia de Collingwood. El lugar se creó para ingresar a personas que avergonzaban a sus familias debido a sus enfermedades mentales. Allí las condiciones no eran nada buenas para los pacientes, y esto se incrementaba con la presencia del Dr. Arthur Friedkin. Él se entretenía realizando todo tipo de experimentos con sus pacientes, sobre todo lobotomizándolos. El 15 de agosto de 1948, 6 pacientes escaparon de sus habitaciones y acabaron con el doctor. Después de esta entrevista se reunieron con Kenny, el cuidador del lugar. Antes de ingresar se dieron cuenta de que alguien había escrito en la puerta principal: "La muerte los espera". Eso les pareció la broma de algún adolescente, por lo cual no le prestaron atención. Una vez dentro, todos en el equipo se dieron cuenta de que se encontraban ante un excelente escenario para un programa de terror. Kenny les confesó que en los 8 años que llevaba trabajando allí, había escuchado ruidos extraños en el lugar y constantemente sentía que no estaba solo. Al dar el primer paseo por el lugar, el equipo se dio cuenta de que era más oscuro de lo que esperaban, incluso a horas del día. Eso no era lo peor, aseguraba Kenny. Durante la noche era imposible ver algo por esos pasillos. El cuidador incluso llevó al equipo hasta una ventana del piso superior. Aunque él la cerraba cada noche, todas las mañanas amanecía abierta sin saber por qué. A medida que caminaban por el psiquiátrico, Matt, el encargado de la tecnología, fue marcando puntos de interés para ubicar las cámaras. Uno de estos puntos fue la habitación de un paciente que en su estadía en el lugar escribió miles de palabras en las paredes. Algunas de las frases eran: demonios en las paredes, demonios en los pasillos, demonios en mi mente, demonios encontrarás. Sacha, una de las camarógrafas y especialista en fenómenos paranormales, no podía creer que aquello hubiera ocurrido en realidad. Otro punto interesante era uno de los baños. En él se encontraban diferentes bañeras, y Kenny aseguraba que una joven paciente se quitó la vida en ese preciso lugar. El cuidador los llevó a los túneles subterráneos del lugar, más de 400 metros de pasillos que conectaban todas las estancias del psiquiátrico. Lance también entrevistó a un constructor que vivió una extraña experiencia en el lugar cuando uno de sus trabajadores sufrió un accidente sin razón aparente. Con la idea de tener más testimonios, Lance entrevistó a una pareja de jóvenes que aseguraban haber visto un ser extraño en esas instalaciones. Con eso terminó el trabajo previo, aunque aún faltaba un invitado especial. Al lugar llegó Houston Gray, un supuesto espiritista que de inmediato aseguró sentir presencias extrañas en el hospital, aunque en verdad era un actor que interpretaba su papel a la perfección. Con esta última incorporación, el grupo se encerró en el hospital abandonado a la espera de que algún fenómeno siniestro ocurriera.
Kenny, siguiendo las órdenes de Lance, cerró la puerta con cadenas hasta las 6 de la mañana cuando regresaría para abrirles. Dizzy Gibson, el camarógrafo principal, no estaba muy contento con que los hubieran encerrado, pero al final no tuvo más opción que aceptar. De esa manera comenzaron su recorrido. Al principio no notaron nada. El lugar se presentó ante ellos como cualquier otro que hubieran visitado, una enorme construcción derruida, pero nada más que eso. Algo único de ese sitio era que todas las ventanas se encontraban completamente selladas y que la única salida era la puerta principal. Sasha intentó realizar una comunicación a través de una grabadora de audio, pero nada ocurrió. Incluso Houston Gray buscó entablar un diálogo con la joven que supuestamente se quitó la vida, aunque no pasó nada. Todo aquello hizo que poco a poco los miembros del grupo se aburrieran. Lance no quiso rendirse. Si los fantasmas no se presentaban ante ellos, entonces él inventaría algo para hacer creer a los espectadores que en verdad habían encontrado presencias paranormales, algo que ya había hecho en otros programas. En un momento, mientras Dizzy realizaba algunas tomas en el lugar, no se dio cuenta de que una silla de ruedas abandonada se movía detrás suyo. No obstante, en una de las habitaciones, logró grabar cómo una puerta se cerraba delante de él sin motivo aparente. Al principio creyó que era una broma de sus amigos, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Aterrado, les contó al grupo lo ocurrido. De inmediato, todos se trasladaron hasta allí. Lance intentó iniciar un contacto, sin ningún éxito. De repente, en lo profundo del psiquiátrico, se escuchó un fuerte golpe. Sin saber muy bien de dónde provenía, comenzaron a buscar el origen del ruido hasta que encontraron una de las camillas que se utilizaban para transportar pacientes volcada en el suelo. En ese lugar, también comenzaron a escuchar pasos en el piso superior. Lance verificó con Matt si había alguien corriendo encima de ellos, pero este les aseguró que no había nadie. El grupo decidió investigar los extraños ruidos. Houston Gray estaba convencido de que no era más que alguien jugándoles una broma. Sin embargo, Sasha advirtió que quizás se encontraban frente a un verdadero fenómeno paranormal. Para comprobarlo, volvió a sacar la grabadora y preguntó a los fantasmas qué era lo que querían. Cuando reprodujo la cinta, se escuchó una serie de murmullos siniestros. Aunque lo que más aterraba a la joven era que una de las entidades le tocó el cabello. Eso fue algo que Sasha no pudo soportar y de inmediato pidió que la dejaran apartarse de la investigación. Los demás continuaron buscando, pero no encontraron nada. Lance comenzó a tomar fotos con su cámara, sin darse cuenta de que en ellas aparecían cosas extrañas. Tanto Dizzy como Houston Gray le pidieron dejar todo hasta allí y abandonar ese lugar. Lance parecía desesperado por encontrar más pruebas de eventos paranormales, aunque al final hizo caso a sus compañeros y decidió partir del psiquiátrico. Volver al punto donde se encontraban Matt y Sasha no resultó nada sencillo. Al parecer, los pasillos habían cambiado de lugar. El camino de vuelta ya no era el mismo de antes. Aunque intentó comunicarse con sus compañeros, no lo logró. Después de mucho caminar y pasadas las 6 de la mañana, el grupo se reunió de nuevo en la sala principal. Matt aseguró que intentó contactarlos por radio, pero al parecer las comunicaciones fallaban. Sin querer estar un rato más en ese lugar, Lance le pidió a todos que recogieran sus cosas y partieran lo antes posible. Matt, encargado de las cámaras fijas, debía ir por ellas a los lugares de interés donde las habían dejado. Aterrado, decidió hacer el trabajo lo antes posible. En una de las habitaciones, tal como Kenny aseguró, la ventana se encontraba abierta, pese a que la habían dejado cerrada. Mientras intentaba avisarle al resto de sus compañeros, un ruido extraño llamó su atención y decidió ir a verificar de qué se trataba. Mientras tanto, Lance quería dejar todo listo para el programa antes de que Matt volviera y debieran irse. Sin embargo, tras esperar un buen rato, su compañero no llegó. De esa manera, Sasha, Lance y Dizzy fueron en su búsqueda. En medio de uno de los oscuros pasillos, hallaron el equipo de Matt, aunque no encontraron rastro de él. El grupo decidió dividirse. Dizzy fue solo en búsqueda de su amigo, pero todo lo que encontró fueron ruidos extraños que lentamente acabaron con su paciencia. Sin embargo, el golpe final lo recibió mientras bajaba unas escaleras. En ese momento, una fuerza desconocida lo golpeó y cayó, haciéndose daño. El resto de sus compañeros llegó casi de inmediato para socorrerlo.
En la sala principal, Dizzy explotó ante Lance. Quería que su amigo se comunicara con Kenny lo antes posible para que abriera la puerta. Después de mucho insistir, decidieron que lo mejor era notificar al cuidador. No obstante, descubrieron que los teléfonos no funcionaban. Sin poder contener su miedo y su preocupación, Dizzy decidió usar una de las camillas para abrir la puerta a la fuerza. Lance se unió a él y entre los dos lograron forzar la entrada. Cuando la puerta cayó, el pánico se hizo presente. Al otro lado, lo que debería ser el exterior no era otra cosa que más y más pasillos del hospital. Algunos creyeron que se habían equivocado de puerta, pero al revisarla se dieron cuenta de que tenía el mismo mensaje que vieron al entrar. La muerte los espera. Confundidos por lo que acababa de ocurrir, decidieron continuar hasta que llegaron a una puerta con la señal de salida. Dizzy se sintió feliz porque al fin dejaría ese lugar atrás. Junto con Lance, la abrió de una patada solo para encontrar al otro lado más y más pasillos del hospital psiquiátrico. El desespero de Dizzy se hizo evidente. Lo único que quería era irse lo más pronto posible. Por eso, cuando llegó a una de las ventanas que estaba sellada, intentó abrir con todas sus fuerzas hasta hacerse daño. En ese momento, Lance se dio cuenta de algo. Al ver el reloj, descubrieron que eran más de las 8 de la mañana. Además de que Kenny no había ido por ellos, el sol todavía no había salido. Aquello era extraño, ya que debía haberlo hecho hace un par de horas. Incapaces de hacer nada más, decidieron volver a la sala principal y descansar un poco. Al despertar, Lance se dio cuenta de que pasaba del mediodía y sin embargo, todo continuaba en oscuridad. La siesta que el grupo tomó fue interrumpida cuando una de las luces cayó cerca de ellos. Lance continuó documentándolo todo. Gracias a él, se supo que todas las bombillas se encontraban rotas, además de que la comida que tenían se había echado a perder de manera misteriosa. En ese momento, Dizzy tuvo una idea. Según él, cuando realizó un plano secuencia fuera del lugar, vio que en el techo había una salida de emergencia. Sin saber qué más hacer, el grupo decidió ir en su búsqueda. Cualquier cosa era mejor que permanecer sin hacer nada. A medida que se movían por los largos y oscuros pasillos, no dejaban de escuchar ruidos que los llenaban de un profundo temor. El terror los poseyó hasta que llegaron a la escalera que daba al techo. Sin embargo, al seguirla, encontraron que la salida se encontraba completamente sellada. El grupo no tuvo otra opción que seguir caminando a través del hospital. Lance continuó grabando todo lo que les ocurría. Aún tenía la idea de mostrar cada fenómeno siniestro en su programa. En un momento del recorrido, fuertes gritos comenzaron a escucharse en la lejanía. Sin duda era Matt que pedía ayuda, pero no lograron dar con él. Lo único que encontraron fue una habitación con una vieja litera. Lance notó que el objeto se movía solo y al poco tiempo la litera comenzó a flotar en el aire para estrellarse nuevamente en el suelo. Aquella fue la primera señal de que se encontraban ante un ente peligroso. El miedo hizo que todos huyeran a través de los pasillos. La confusión y el pánico los gobernaba al punto de que no sabían a dónde iban. Tras mucho correr, el grupo se resguardó en uno de los armarios. Después de dormir unas horas, los gritos de Sasha despertaron a todos. La joven se quejaba de un profundo dolor y al revisar su espalda, se encontraron con que alguien o algo había escrito con largos rasguños la palabra hola. Mientras se recuperaban de esto, al otro lado de la radio, Lance escuchó la voz de Matt. Todos concordaron en que su amigo debía estar cerca, ya que de otra manera la señal no hubiera llegado hasta ellos. Sobreponiéndose al miedo, fueron en su búsqueda. Los pasillos eran largos y oscuros, pero en ningún lugar lograron encontrarlo. En un momento, Sasha notó que alguien se movía detrás de ellos. Seguros de que no podía ser otra persona que Matt, el grupo corrió a su encuentro. Sin embargo, no era Matt. En la habitación a la que ingresaron, notaron a una joven de espaldas, apoyada en uno de los rincones. Llevaba puesta una bata, como si fuera una paciente del psiquiátrico. Por un momento, creyeron haber encontrado a alguien que estaba perdido como ellos. No obstante, cuando la joven se volteó, su cara se convirtió en una imagen de pesadilla.
Aquello hizo que todos comenzaran a correr. Lo que pasaba ahí iba más allá de su entendimiento. En medio de la huida, Houston Grace se quedó atrás, al mismo tiempo que sus amigos encontraron refugio en un pequeño cuarto. Mientras intentaban comprender lo que acababa de pasar, en uno de los tantos pasillos del lugar, Houston se encontró solo, abandonado por todos, sin poder hallar una salida. Aunque gritó por ayuda, nadie pudo escucharlo. Sabía que detrás suyo una presencia maligna lo acechaba, pero no podía ver nada, hasta que sintió que lo alzaban por el cuello. El pánico se apoderó de él. Intentó luchar, aunque fue incapaz de librarse de las garras de la entidad. Su vida fue entonces un juguete en manos de la maldad que acechaba el psiquiátrico, y como un juguete fue arrojado contra el techo hasta ser acabado. Un par de horas después, el grupo se despertó para darse cuenta de una cosa. Todos tenían etiquetas en sus muñecas, como si fueran pacientes del hospital. Sasha no soportaba más aquella situación. Para ella era imposible que algo así estuviera ocurriendo. Lance y los demás se vieron obligados a salir de su escondite si querían dar con una forma de escapar. En los pasillos, cualquier ruido los asustaba. Todo se convertía en una amenaza, incluso la misma oscuridad que no los había abandonado desde que estaban allí. En todo momento, Lance no había dejado de hablar a la cámara. Esto molestó a Sasha y a TC. Con lo que estaba pasando no comprendían cómo él podía seguir pensando en el programa. Antes de que Lance pudiera dar una explicación, una mano fantasmal salió a través de una de las ventanas e intentó capturar a Sasha. Después de correr un buen trecho por el lugar, llegaron a una habitación y en lo profundo de la misma descubrieron a Matt. El hombre llevaba una bata, como si fuera uno de los pacientes, y además mostraba signos de que había perdido la cabeza. Lo único que podía decir era: él los ayudará también. Comprender que la mente de su amigo se había quebrado llenó a todos de un profundo dolor, no solo por la salud de Matt, sino porque poco a poco ellos mismos caerían en esa locura. Por su parte, Sasha mostraba signos de enfermedad. El grupo intentó dormir, pero fue despertado por una serie de visiones. Unas manos oscuras salieron del techo e intentaron alcanzarlos, y el único lugar donde pudieron refugiarse fue la habitación en que la joven paciente se había quitado la vida. De hecho, la bañera donde supuestamente ocurrió todo se encontraba repleta de agua. Matt se separó del grupo y se ubicó mirando al agua. TC intentó dar con él, pero al acercarse, un horrendo ser salió del fondo para arrastrarlo. Lance y Sasha intentaron ayudarlo, pero se dieron cuenta de que TC había desaparecido en un océano de sangre. Aterrados y a un paso de la locura, el resto continuó su búsqueda de una salida. Secretamente, ninguno creía que pudieran escapar, aunque eso no les impidió intentarlo. Al llegar a uno de los ascensores, Lance fue en busca de algo para abrir la puerta. Mientras intentaba dar con una barra de metal, se fijó que en el suelo había una lengua. La visión fue horrenda, sobre todo porque se encontraba cubierta de sangre. Lo que él no sabía era que algo mucho más terrible lo esperaba en una de las esquinas superiores de la habitación. Como si se tratara de una cruel pesadilla, un ser espantoso lo vigilaba desde las alturas. Al fijarse, de la boca de la entidad brotaba un largo y oscuro río de sangre. Lance corrió despavorido hasta donde se encontraba el resto de sus compañeros. Con las pocas fuerzas que le quedaban, logró abrir la puerta del ascensor antes de que el ser diera con ellos. Mientras intentaba contenerlo para que no los atrapara, Sasha se unió a él. Detrás de ellos, Matt manejaba la cámara. En su locura, se dio cuenta de que no tenía salvación. Ninguno de ellos la tenía. En ese momento, una chispa de cordura surgió en su cabeza. Así, miró al foso del elevador y supo que la única salida, la única escapatoria posible, era lanzarse al vacío. Sin pensarlo dos veces, decidió hacerlo. Una vez la criatura los dejó tranquilos, Lance y Sasha descubrieron el cuerpo de su amigo. Como si todas las tragedias que acababan de vivir no fueran suficientes, debían pasar al lado del cadáver de Matt rumbo a los túneles que, esperaban, los sacaran de ese lugar. Al llegar allí, de nuevo se dieron cuenta de que no podrían escapar de esa manera. Aunque caminaron por horas a través de los pasillos, no lograron dar con una ruta que los llevara fuera de allí. Sasha, en todo el recorrido, comenzó a sentirse peor, al punto de vomitar sangre.
Esto hizo que Lenz decidiera detenerse un momento a descansar. Mientras ambos dormían, una niebla comenzó a cubrirlos y cuando se dispersó, Sasha ya no se encontraba allí. El hecho de perder a la última integrante de su grupo llenó a Lenz de un profundo terror. Ahora, solo en medio de la oscuridad, decidió entregarse completamente a la locura. El tiempo pasó, pasaron los días y se llevaron con ellos la cordura de Lenz. El hambre lo llevó a cazar una rata para comerla. Pese a que había caído en la locura, Lenz continuó buscando una salida y en una de sus tantas incursiones por los túneles dio con una puerta. Seguro de que era lo que buscaba, decidió ingresar. Dentro, encontró un cuarto de cirugías repleto de fotografías de cuerpos claramente víctimas de los crueles experimentos del Dr. Arthur Friedkin. De igual manera, descubrió un extraño símbolo dibujado en el suelo donde descansaba el cráneo de un ser humano. Al parecer, Friedkin también trabajaba con las ciencias oscuras. Lenz halló en el mismo lugar un grimorio antiguo, de seguro el libro con el que el doctor invocaba a las criaturas del más allá. Sin fijarse muy bien, Lenz despertó a los seres que habitaban en ese lugar y ahora debía sufrir las consecuencias. En ese instante, se dio cuenta de que ya no estaba solo. En lo profundo de la habitación, dos fantasmales enfermeras y un doctor terminaban a un paciente. Al percatarse de que Lenz los estaba viendo, el médico se abalanzó sobre él. Lo que sintió Lenz ya no fue pánico ni terror. Las palabras se quedan cortas para describir lo que en ese momento experimentaba. Sin otra opción, se entregó a la oscuridad y en medio de ella, terminó su programa. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.